Jueves 26 de junio. Buenos días. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson Rodríguez. Buenos días, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Nelson, a un mes del asalto del cuartel Moncada. Sí. Todavía falta un mes para que lo asalten. Lo que no sabemos es para qué. Un día como hoy, Nelson, de 1907, tu amigo, el general Moncázares, fundó su Guardia Republicana, mejor como conocida como la Guardia de Mon, a propósito de la montonera, para poner en orden a la República Dominicana del conchoprimismo y a algunos sectores del Cibao, que eran medio levantiscos sobre todo. Y a propósito del Cibao, estuvimos ayer escuchando la charla del ingeniero Manuel Estrella en el CAPEX, en Cibao, en el Centro Tecnológico allá, y vimos pues las razones por las cuales, hablando de innovación, de planificación y de desarrollo en la región del Cibao, en una sucinta y muy precisa charla, pudimos hacer por lo menos yo así lo sentí, un repaso histórico de las razones del porqué del desarrollo del Santiago, que es lo mismo que hablar que el desarrollo del país. Y más, mirar al pasado tiene sentido si se pueden extraer lecciones de cara al presente para construir un mejor futuro. Y el diálogo, la planificación, la capacitación, la educación, la meritocracia, los acuerdos, la capacidad de consenso de los santiagueros son algunas de las claves. Interesantísima ponencia que ha sido reseñada por algunos medios. En el plano internacional, la OTAN, en bandeja de plata, o además de oro, que está a 3.300, le sirvió a Trump su 5% de Producto Interno Bruto para la OTAN. Los 32 países firmaron felices y contentos, risueños y aplaudiendo, incluyendo a España, que dice que no lo va a pagar, pero lo firmó. Pero en la mentalidad del señor Sánchez todo es posible. Firmar que va a poner el 5% y luego decir que no lo va a poner, eso es posible también para el señor Sánchez, que entiende quizás que con este conflicto buscar su propia guerra de Malvinas para tratar un poco de capear la crisis que tiene ahí adentro. Ayer en la sesión de la OEA, el secretario general de la misma, en la primera sesión inaugural, dijo que Haití es un tema importante. De los 8 tweets de su discurso, le dedicó uno a Haití y señalaba, palabras más, palabras menos, que junto con el liderazgo haitiano estarán construyendo la clave de la pacificación y la solución. Y el chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo, señor secretario. Pero bueno, las buenas intenciones nunca le han faltado a la OEA. Solamente eso es lo único que ha tenido, buenas intenciones. Y el Servicio de Ciudadanía de los Estados de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica señaló el día de ayer que inmigrantes con visa, en un tuit, en su cuenta oficial, que inmigrantes con visa o tarjeta de residencia serán deportados si están participando en actos que incitan la violencia o el terrorismo. Por cierto, tiene todo el derecho del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ejercer esa prerrogativa porque es parte de su soberanía. Siempre quedará la duda de la interpretación de qué es incitar a la violencia. Eso puede ser tan amplio como poner un tuit diciendo que en Palestina están haciendo una masacre, o tan real como ponerse el pañuelo ¿cómo que se llama? La Palestina que usan, que fue el único legado de Yasser Arafat, el pañuelo que usan los palestinos. Ponerse eso y salir a protestar en contra del gobierno de los Estados Unidos, dentro del gobierno de los Estados Unidos. Creo que el Servicio de Migración ahí tiene toda la razón y su derecho. Ayer, en el plano local, un triunfo no de la diplomacia dominicana solamente, que sí que lo es, sino también del liderazgo político nacional, y me refiero no solo al gobierno, sino al liderazgo opositor que encarnan los expresidentes Fernández y Medina, quien junto con Mejía y el presidente Abinader enviaron una carta a la ONU diciendo que se tienen que poner en algo con el tema de Haití. Producto de eso, la próxima sesión del lunes 30, por lo menos así dice la nota de prensa, eso será tema de agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso no significa que vaya a pasar nada, pero por lo menos será tema de agenda. Y en el lenguaje de la diplomacia, sobre todo cuando hay tantas prioridades de tan ancho y grueso calibre a nivel internacional en geopolítica,
que nos hagan caso y que pongan sobre la mesa ese tema que para nosotros, pero que para el hemisferio y para los Estados Unidos también es importante, es un triunfo ciertamente de esa capacidad de diálogo y consenso del liderazgo nacional. Nelson, el gobierno dominicano parece que te escuchó y te hizo caso, porque contrataron mediante la modalidad de excepción, y no nos engañemos, no podía ser de otra forma, un contrato que yo entiendo que poco, 102 millones de pesos por 12 meses, a la empresa DGA Group Government Relations, LLCC, para trabajar el tema de asesorías de relaciones internacionales fuera de aquí. En buen dominicano eso es lo mismo, y eso es lo que hace falta, porque el servicio exterior llega hasta un punto, pero el lobismo pasa ese punto y llega a otros niveles. Y eso es legítimo, eso es legal en los Estados Unidos, eso es necesario y está muy bien que el gobierno lo haga. Lo de cuál es esa empresa, ni lo investigué porque no tuve tiempo, pero ciertamente ese es el camino, contratar asesorías especializadas que puedan soportar, ayudar y visibilizar las ejecutorias del gobierno y no dejarnos embromar en los titulares de los medios internacionales. Y finalmente, el presidente Luis Abinader a las 10:30 de la mañana estará en la Casa Nacional del PLD visitando al expresidente Danilo Medina, quien por cierto, recordemos que fue el de la iniciativa, diciéndole al presidente que podía ir a visitarlo individualmente y que su casa, la del PLD, estaba abierta. Qué bueno que esta visita se da. El presidente Luis Abinader en su momento, en el 14 de mayo, había dicho en la reunión allá en las reuniones que se hicieron en el MIDE, el Ministerio de Defensa, que se iban a dar estas visitas bilaterales. ¿Por qué se empezó por ahí y no por otro? Me parece que el presidente Fernández quizás tendría algún compromiso, pero qué bueno que se comienza por aquí. Me imagino que habrán visitas también en el local de la Fuerza del Pueblo, y qué bueno que el presidente, que no es que le falta, porque la tiene la humildad de poder ir y ponerse en el nivel del liderazgo opositor, porque él tiene la primera magistratura, e ir y visitar y hablar no solamente con Medina y con Fernández, sino con las dirigencias colegiadas de esos partidos, que son las que realmente soportan el desempeño político de la oposición. Muy bien, así se construye gobernabilidad en la República Dominicana. Buenos días. Buenos días, Federico. Buenos días a Nelson. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Qué gusto que nos saluden, que nos escriban también. Un poquito más adelante los leemos en las plataformas digitales, en Facebook Live. Tengo un ojito rojo, me está diciendo la producción, pero bueno, son cosas de esta hora de la mañana, ¿verdad? ¿Quién no se estruja temprano? A veces de más. Y con gusto. Y con gusto, porque además uno, cuando le entra una piquiña de esas, uno le da para allá. Compañeros, tengo que empezar por felicitar definitivamente al ingeniero Manuel Estrella, quien, como bien señalaba Federico, ayer en esa presentación en Santiago, pues hacía un recorrido que nos permitía comprender a la región del Cibao, ese motor económico, ese motor de desarrollo que ha explicado el también presidente de Multimedios del Caribe y que ha puesto en evidencia lo que para algunos era, bueno, es parte de lo que ya existe, pero no, hay que ir al fondo, no es una coincidencia, no es una casualidad. Lo que pasa en Santiago puso en perspectiva el talento de hombres de empresa, su confianza en la educación, que se formaran y cómo además en el establecimiento de lo que Federico llama pues esas asociaciones para el desarrollo pues han encontrado una senda que hoy coloca a la región cibaeña como el segundo motor económico de la República Dominicana. También ha puesto en evidencia con números propios del Banco Central como tanto el Distrito Nacional, Santo Domingo y el Cibao, pues son ese impulso que él ha llamado una economía bimotor. Y interesante la exposición del ingeniero Estrella, gracias por la invitación. Quiero saludar especialmente a la señora María Mercedes Moreno, la vicealcaldesa de Santiago. Qué mujer tan amable. Su candidez me impresionó, no la conocía personalmente, pero me parece una mujer muy atenta. Quiero darle las gracias en nombre del equipo de Despierta con CDN a ella y a su familia, que todas las mañanas, Nelson, nos reciben en su hogar. Y eso hay que abrazarlo con todo el cariño del mundo. Santiago, como siempre, bueno, no tengo yo que decirlo, es nuestra casa y qué bien que pudimos estar por allá ayer, menos tiempo de lo que quisiéramos, pero bueno, vendrá otra oportunidad seguramente. En una noticia mucho menos grata,
compañeros. Lamentablemente no sé si la producción podría conseguir las imágenes de lo que está pasando en Venezuela. Tenemos en ese país, en mi país natal, fuertes lluvias, precipitaciones que ya incluso han dejado a la población del estado Portuguesa en el centro del país, en los llanos, en parte incomunicada. La autopista José Antonio Páez, la llamada autopista del Llano, se ha quebrado literalmente de lado a lado y eso ha generado, por supuesto, una situación de emergencia. Sabemos que están en estado de emergencia el estado Mérida, el estado Portuguesa, el estado Apure y el estado que Nelson le tiene un cariño especial, Barinas. Son copiosas las precipitaciones, las autoridades están en alerta todavía, no hay balance de personas fallecidas, pero sí hay ya personas damnificadas y que han sido afectadas pues muy, pero muy cerca. Aparte, no sé si la producción nos tiene la señora Meloni de Italia. Yo quiero que ustedes la escuchen porque ustedes saben que el señor Pedro Sánchez, que ya está enfrentando una situación particularmente compleja en su país porque la corrupción le está saltando por todos lados, le está picando más cerca, bueno, le picó hasta en su casa, ¿no? Con la señora, su esposa, la señora Begoña Gómez, que en aquel momento se fue a reflexionar, una reflexión que le duró poco para quedarse en el poder. Pues entonces el señor Pedro Sánchez ha asumido como, para algunos, como un brazo de su política para quizás tratar de distraer lo que le está pasando en casa, un discurso altisonante en virtud del hombre que está en la Casa Blanca. Porque cabe la pregunta de si todos los países de que conforman la OTAN, los 32, están en plena sintonía con Trump. Claro que no, pero están buscando alcanzar un 5% de presupuesto de defensa de cada uno de esos países para financiar la operación de OTAN. Pues lo que dice la señora Meloni es que no entiende cuál es el llanto del señor Pedro Sánchez si él como quiera firmó. Venga acá. ¿Qué fue? Yo no entiendo. Escuchemos a la señora Meloni. L'Italia ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi e vi aggiungo anche che non mi pare... Bueno, palabras más, palabras menos, dice, bueno, es exactamente lo mismo que hemos firmado los 32. Ese compromiso. Pedro Sánchez hace ahí un juego de palabras y dice, es que los objetivos que se buscan alcanzar con eso nosotros lo logramos con el 2.1%. Y el señor Trump parece que no está muy contento con aquello y le ha dicho, bueno, si ustedes no lo pagan con la OTAN, lo van a pagar con aranceles. Lo siento mucho por mis amigos españoles, dice el señor Donald Trump. Ahora sí escuchamos a Meloni, vamos a escucharla. Lo stesso documento che abbiamo firmato noi e vi aggiungo anche che non mi pare di aver sentito nell'intervento di nessuno questa mattina in assemblea dei toni polemici o dei distinguo. Tutti quanti hanno detto evviva Brene, bravi, quindi comunico ufficialmente che noi abbiamo fatto come la Spagna o la Spagna ha fatto come noi, non lo so, ma in 32 abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. L'Italia ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento. España ha firmado exactamente lo que firmamos nosotros esta mañana. Eso es lo que dice la señora Giorgia Meloni. Bueno, compañeros, nada, no quiero extenderme demasiado. Nelson Rodríguez, me imagino que también tiene muchas cosas que anticiparnos, solamente porque creo que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El contrato con la empresa del señor Vivanco es un contrato nuevo. Entiendo que el señor Vivanco, que tiene esta empresa que se llama algo así como DGL, pero les preciso el nombre a continuación, y que acaba de firmar un contrato, según expresa la prensa dominicana hoy, por cerca de $2 millones, 101 millones de pesos, algo así. Él ya había tenido un contrato por cosas similares con el gobierno de la República Dominicana. Era un contrato identificado con el código MIMPRE 2023-41, un contrato de 14 meses, o sea, del año pasado. No sé si se trata de una renovación de contrato, pero de cualquier manera, y si hablamos del lobismo y de la acción que ellos van a hacer, que no estamos diciendo que sea ilegal, ya hay una, no sé si está incluido en ese contrato, pero ya lo que sabemos es que el presidente Abinader ha dado una entrevista a un medio de comunicación estadounidense. Recibimos temprano esa información de una entrevista, me imagino que fue anoche, con la cadena Fox News, en donde, entre otras cosas, quizás la vemos más adelante, el presidente Abinader expresaba sus vínculos con Estados Unidos, su afinidad con algunas políticas del presidente Trump y le invitaba una vez más a venir a la República Dominicana en la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en diciembre en Punta Cana. Nada, Nelson, buen día.
Buen día. Ah, está la buen propuesta. día. Sí, eso no tiene diario libre. Ahorita lo veo. Sí, la empresa DGA, no es la Dirección General de Aduanas. No, pero Sí. se llama DGA. Ajá. DGA Group. Yo creo que es una buena contratación, Federico. Yo pude tratar de indagar algo de esta gente. Son muy establecidos. La matriz está en Washington, pero tienen contratos alrededor del mundo. Claro. Tienen en París, en Sí, México. sí, sí. Tienen experiencia, la tienen. En Asia, 102.923.000 pesos, casi 103 millones se pueden redondear. Van a ver con esto de la reputación, el tema haitiano, las relaciones con los medios. Bueno, si tú dices que hay una entrevista allá con Abinader, Parece que ya, o sea, que fue eso efectivo. va en los contratos. El lema de ellos es: somos una firma de asesoría global que ayuda a los clientes a proteger y a hacer crecer lo que han construido. Recientemente nombraron al señor Álvaro Bertis como director para esta parte del mundo, América Latina y el Caribe. Según veo, es un come hombre que viene de BlackRock. Es decir, que probablemente haya sido una buena contratación la que ha hecho Paliza, José Ignacio, que él fue el que firmó. Y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno dominicano. Pero también le decimos a la Cancillería que los embajadores, los consulados, pueden también hacer parte de ese trabajo. Pero veremos a esta empresa DGA Group trabajando, una firma asesora. Por lo menos tienen credenciales, por lo menos. Sí, tienen credenciales. El ruido con uno de los directivos de esta empresa, no sé si es directivo o asesor, es que Vivanco en el año 2015 hizo declaraciones en contra de la política que tenía el país con el tema migratorio. Entonces, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero si estuviste en algún momento en contra, pero eso es un tema profesional. Eso era con guitarra, No, y ahora va a ser con violín. no, pero además Martín recuerda, si no me equivoco, el señor José Miguel Vivanco en el 2015 era directivo de Human Rights Watch. Sí, yo sé. Entonces, él es muy conocido. Exacto. Vivanco es muy conocido. Muy conocido, José En Miguel República Vivanco, Dominicana. claro. Siempre ha estado en el otro lado Ahí está la entrevista del con el tema haitiano. Eso es parte de la entrevista que dio el presidente a de Fox lo mismo, News. hablando con Fox. Van a ver las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Pero te voy a decir Y algo, también con perdón. los medios, que venga por aquí a los medios dominicanos también. Pero me parece muy bien que la primera entrevista haya sido con Fox News. Yo les decía hace Claro, algunos el días, contrón. pero además te voy a decir por qué. Hace algunos días yo supe que hay algunos miembros del grupo o movimiento llamado MAGA y que tienen influencia en el presidente Trump y que tienen estos llamados nuevos podcasts con los que los seguidores más duros, por decirlo de alguna manera, del presidente Trump se informan. Y una de estas mujeres pues decía que el presidente Trump no debía venir a la República Dominicana, a la Cumbre de las Américas. O sea, le estaba quitando crédito, bombardeando la posibilidad. Y parece que el presidente Trump la escucha bastante. Ahorita te busco el nombre de esta joven. Y bueno, entonces, por otra parte, bueno, el presidente Abinader con su equipo de asesores, vámonos a Fox News, que es un medio acreditado muy cercano al presidente estadounidense, y empezamos a limpiar el terreno. El toro por los cuernos. Una de las cosas tiene que ver con las relaciones. Pero José Miguel Vivanco, yo personalmente sé quién es. Y qué bueno, él tuvo en Human Rights en un momento, estaba a favor de la causa haitiana. Vamos a ver ahora cómo le va. Pero apoyo la concentración, la contratación, un solo oferente, una contratación directa hizo Paliza. Pero ni modo, me sumo a lo que ustedes dijeron de Santiago. Estuvimos compartiendo ayer con esa oligarquía. La oligarquía santiaguera. A mí me se gusta llama decir el empresariado. el Santiago. empresariado, suena más bonito que oligarquía. El camarada Marx no estaría de acuerdo con Sí, eso. la gente de CAPEX, los organizadores, tiene la baranda muy alta porque el ingeniero Manuel Estrella demostró una capacidad de convocatoria. Es raro, como él dijo, ver al gobernador de Blanco Central en esos eventos. Hizo que Leonel suspendiera, saludo al profesor Fernández, suspendiera una actividad. La procuradora se llevó muchas ovaciones de pie, vestida de amarillo, como debe Y ser. Jenny Berenice también, Jenny. La procuradora Jenny perdón, Berenice. Y la vicepresidenta, perdón, que las dos estaban de amarillo. También ¿Te la fijaste? vicepresidenta. Estaban aguiluchas. Ridículo. Ahí se habló de los hijos de Machepa. Bueno, muy bien. Por ahí se explicó de cómo comenzó el desarrollo a principios de la década del 60 con la decapitación de la tiranía, Asociación para el Desarrollo, el Instituto Superior de Agricultura, la Ucamaima, la Zona Franca, el aeropuerto. Buena noticia, mañana van a declarar a Pepe Hidalgo hijo adoptivo de Santiago por el Cabildo. Lamentablemente la agenda de esta semana, que ha estado muy demandante, no lo va a permitir.
los retos, dice el ingeniero Estrella, infraestructura, educación, tecnología y equidad social. La vialidad, la vialidad. Sí, sí, la autopista esta del Ámbar, ustedes hablaron de la OEA, van a parir una resolución de seguro expresando preocupación por lo de Haití, eso no va a estar de ahí. Y la reunión del lunes del Consejo de Seguridad, Federico mencionaba, atención a la carta, Guyana, en este mes de junio, es miembro no permanente del Consejo y está presidiendo el Consejo de Seguridad. Y la propuesta la hicieron Guyana, Sierra Leona y Siberia. Pero eso no va a pasar de ponerlo, claro. China y Rusia tuvieron de acuerdo que se ponga el tema, pero aquí estuvo Lebrón hace 2 o 3 días y ni siquiera se habló de eso. Ahí está China jalándose la greña en la OEA con Estados Unidos. ¿Qué busca China en la OEA? Si es continental, es que es miembro observador invitado. Monería. Eso son monerías. Eso decía yo. ¿Y qué pinta China ahí? Bueno, ¿y qué pinta Estados Unidos? Te va a decir, No, pero Estados americano Unidos, es. Americano es. O sea, ya va, Recuérdense lo que dijo Pedro Baños. No. Es igual cuando No, te voy a decir. la iberoamericana viene y que España. Nelson, el 50, ¿quién es el jefe? El que paga. ¿Cuánto financia Estados Unidos de la OEA? Más del 50%. ¿Qué pinta China en la OEA? Manda. El que paga manda. Pero, busca más que China. Pero el que está financiando más a los países de Es América otra Latina cosa, es China. eso es otra cosa, Ahí pero, es que- ahí es pero que el está escenario menú. no es la OEA. Pero bien, ahí va a salir otra declaración más, si es que sale. Sí, sí. Yo saludo a las representantes de Guyana, la vi dirigiendo la reunión del Consejo de Seguridad el domingo. Qué dama que domina el protocolo, que domina. Recuérdense que siempre se invita a un país no permanente que por un mes se dé ese bombo. Nosotros tuvimos una vez, Miguel Vargas. Así es. Y por suerte termina Guyana el lunes y para julio entra Pakistán. Pero bien, felicidades a los agraciados, como vamos a ver que sale lo de Danilo y Abinader. Se le dio a Danilo que fueran a su casa a visitarlo. A las 10:30. Sí. Vámonos con Carolyn Cuevas, que nos cuenta que es noticia en la principal, en la A1 del periódico El Caribe. Buenos días, vamos a hacer este vistazo por el periódico El Caribe con el ingeniero Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella, quien dictó la conferencia Posicionamiento de Santiago, Crecimiento y la Economía Nacional. En otra nota, líderes de la OTAN están divididos sobre la inversión de 5% del PIB para la defensa, con la discrepancia de España, que apoya el objetivo pero favorece un porcentaje más bajo. También ampliamos sobre los más de 5.000 jóvenes que ingresan al servicio militar voluntario. Y vamos a cerrar la portada del Caribe con la serie 10 momentos, en esta ocasión con la actriz Lidia Ariza, quien narró que recibió discriminación por su color de piel, pero esto no afectó sus sueños. En la contraportada hablamos de deportes y de los metros que vencieron a los cañeros. La victoria colocó al representativo de Santiago en la primera posición con récord 9-6. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse con las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta, del presidente Luis Abinader, que visitará al expresidente Danilo Medina en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Además, ampliamos sobre la posición del doctor José Joaquín Puello, quien afirma que es insostenible el pago de 75% de honorarios de Secanot a los médicos. Y cerramos con la detención de El Gallero, acusado de herir de bala a otro hombre durante un conflicto social en Puerto Plata. Les invitamos a que siempre accedan a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Bueno, vamos al reporte del clima, del tiempo, meteorología con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos ahora a conocer las informaciones meteorológicas en República Dominicana y tenemos por segundo día consecutivo una nube de polvo del Sahara
es la número 5 en llegar desde el Atlántico, saliendo desde África y arribando a nuestra región caribeña. Esas partículas se quedarán con nosotros por lo menos hasta mañana en la tarde y en la noche, generando así un firmamento brumoso en gran parte del territorio nacional. La nube sahariana igualmente estará aumentando los procesos alérgicos en gran parte de nuestro país y la sensación térmica se tornará más calurosa durante las próximas horas. Permaneceremos con este calor sofocante incidiendo en gran parte del territorio nacional porque ya es verano, pero también por la nube de partículas que estará cubriendo gran parte de nuestro firmamento y la escasa nubosidad en nuestra región del Caribe. Así también hay un sistema de alta presión controlando las condiciones meteorológicas, por lo tanto nos esperan lluvias de importancia durante las próximas 24 a 48 horas en gran parte de nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, muchas gracias. Y en su día, bueno, está atacando el polvo de Sahara. Parece que el ojo rojizo de la niña no es el humo, ni es que esté triste. No es su llanto. Es el polvo. Es el polvo de Sahara que la hace llorar. Son las 7:37 minutos de la mañana. Leemos rápidamente sus comentarios en Facebook Live. A los que nos saludan allí está Norma Pérez, bendiciones, amiga. También Alejandro Ramírez, quejándose un poco con la gente del Ministerio de Medio Ambiente. Dice que siguen sacando arena, cortando árboles, que le gustaría escuchar al ministro. Gracias, Alejandro. Héctor Franco dice, buenos días, jueves de TVT. Nuestro liderazgo está demostrando madurez por encima de las democracias más estables del mundo. Los felicito. Gracias, Héctor. Monchi Hiraldo nos manda un puntito, no sé por qué, o punto y coma. José Roberto Ventura, Yulisa está de vacaciones, si están unos días fuera. Y dice que yo estoy como una jevita. Gracias. Cristian Segura, muy buenos días. También nos manda saludos desde la Villa Olímpica. Comenta Amalfi Corsino, buenos días, ¿cómo estás? Catherine Federico Nelson, equipo de CDN. Gracias por estar con nosotros. Dice que nos sigue desde los 14 años, o a los 14 años, no sé, a ver. Delio Samuel Marmolejos Frica también nos saluda y Jacqueline Pérez, bendiciones desde Atomayor. Jocelyn Martínez también, un abrazo para ti. Son las 7:38 minutos de la mañana, vamos a arrancar con informaciones, ya lo habíamos mencionado, pero Federico nos da más detalles. Sí, pero antes que entre Federico... ¿A quién tú quieres saludar? A César Dargán. Oh, ¿pero César viene ahora? Por eso te digo. Porque César Dargán va a ser el invitado y lo vi el lunes en la noche en el evento de la Fundación. Esta semana ha estado muy activa. Lo vi el martes el día completo en el evento tecnológico de CDN en el Caribe. Lo vi ayer en Santiago y ahora lo va a ver aquí. Amenazó que venía con unos pastelitos. ¿Cómo? Sí. No, pues, si amenazó, que cumpla su amenaza. Eso es como la promesa. 4 días consecutivos viendo a mis amigos empresarios. También a Celso Juan. Hoy no lo veré, pero lo vi el lunes, Estaban ayer allá. Y miércoles. Estaba allá en Santiago. Me gustó uno que estaba cerca de los empresarios. Que selecto estaba ese grupo allá. Sí. No, ni tanto. Había uno que no. No, pero desentonado. Supera eso. Pero que tú tienes que superar ese tipo de cosas. Superó Federico lo de las águilas, que se lo dijeron. Aquí vamos a hablar de las águilas. Pero tú no leíste lo que yo escribí hoy. Yo lo vi. Buenísimo, el artículo de Federico Jovine. Vayan y léalo en el listín. Santiago es Santiago, a pesar de las águilas. El ella dijo, bueno, aquí es de las águilas que vamos a hablar. Federico se encogió así en el asiento. Imagínate, la educación hacía que uno tuviera que quedar callado y aguantar eso, pero bueno. Está bien, y con la procuradora ahí, arriesgoso, duro, cae preso también por decir algo. No, pero las autoridades de Santiago, alcalde, gobernadora, la gente de Corazán, Cecilio Espinal. No, que hoy tiene que llamarme para algo que quedamos pendientes. Con Cecilio ayer, él quedó... pero la última vez que Cecilio vino al almuerzo de nosotros fue en septiembre del 22. Yo, Cecilio, venga por un almuerzo, chequee su agenda. Claro. A lo mejor no le gustó el menú. Porque tú sabes que a la gente de Santiago le gusta que uno vaya para allá. A lo mejor tenemos que hacer el almuerzo, pero en Santiago. Bueno, escúcheme la digresión, pero tendremos a la gente del CONEP ahorita. Vamos a ver si ellos están de acuerdo con la contratación de una cuota de la mano de obra. Hay muchas cosas que hay que ver con si están de acuerdo o no. Pero bueno, con lo que deben de estar seguramente de acuerdo la gente, los amigos del CONEP, es con que la visita que el presidente Abinader girará hoy a las jueves 26 de junio, a las 10:30 de la mañana, al expresidente Danilo Medina en la casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
en el marco de los compromisos asumidos durante la reunión con los expresidentes en el Ministerio de Defensa el pasado 14 de mayo. Esta visita pautada se inscribe dentro del proceso de consultas bilaterales que el mandatario ha iniciado con los ex jefes de Estado con el objetivo de abordar de manera conjunta y responsable la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Como parte de esta iniciativa está prevista también una reunión con el expresidente Leonel Fernández la semana próxima en una fecha que será apropiadamente comunicada. Esto definitivamente que es una buena noticia para la gobernabilidad. Nosotros siempre tenemos que ver, al margen de la razón de ser de la reunión, que es el tema haitiano, eso es, que es la gran sombrilla de la necesidad nacional y el gran desafío que tiene la República Dominicana, indudablemente que sí, pero el mayor desafío siempre será mantener la coherencia y la unidad entre el liderazgo político, que ha sido esa estabilidad, la clave del desarrollo económico y social de este país, que nadie tenga duda con relación a eso. Y si tienen duda, miren el espejo de todo un continente, comenzando por Argentina y terminando por Canadá. Entonces, esta visita, que puede ser trivial, en realidad no lo es. Y qué bueno que se inscribe dentro del marco de un proceso de diálogo, a propósito de que el CES empezó su reunión el lunes, y que, por cierto, Nelson y Catherine, el gobierno estuvo en pleno en la reunión de ayer. Parece que le alaron las orejas a 2 o 3 ahí, que dejaron 11 sillas vacías en la sesión plenaria del lunes, pero esta reunión realmente solamente puede dar resultados positivos, que no sean fotos solamente, y que haya una hoja de ruta, y que el PLD pueda ejercer su rol opositor y darle seguimiento y veeduría a lo que el gobierno dice que va a hacer, que a veces no hace, y así con la fuerza del pueblo también. Sí, tú aciertas cuando habla de la importancia de este encuentro de hoy para la gobernabilidad. De seguro van a hablar de Haití, de seguro, pero no necesariamente le da relevancia el tema haitiano, sino eso de la gobernabilidad. Y si ustedes quieren un ejemplo, la sesión del lunes del Consejo de Seguridad de la ONU, o sea que son 15 gente ahí metidos, pero de esos 15 hay 5 que si no están de acuerdo los 5 no camina nada. Pero esa reunión del lunes dice que está motivada por aquella carta, ¿ustedes recuerdan? De los presidentes. De Abinader y los expresidentes, sí, que le enviaron a Putin, a Trump, enviaron a todos los entes, los nervios del poder mundial. Entonces se dice que, acogiendo esa carta, es que Guyana, muy buenas relaciones tenemos con Guyana, Somalia y Sierra Leona, esos 3 países dijeron que se discuta el tema de Haití. Cuando vieron la agenda, lo que mandan ahí, dijeron, está bien, vamos a ponerlo en agenda. O sea, Estados Unidos y Rusia dijeron discutir el tema. Claro, que esté en agenda significa simbólicamente que está moviendo a preocupación el tema haitiano. No que vaya a salir nada sustancial ni nada cualitativo de ahí. Entonces, la importancia de este tipo de reunión trasciende el tema haitiano, aunque eso sea el móvil, aunque eso sea lo que lo motiva, e incluso me da la razón cuando yo digo que debieran circunscribirse al tema de la defensa de la soberanía, el derecho soberano de cada país a controlar su migración, y además que la comunidad internacional está siendo indiferente. Ahí sí pueden aportar mucho los expresidentes y el presidente Abinader. Entonces saludamos esta visita a la Casa Nacional del PLD, que es un gesto aparentemente trivial, pero que engrandece al presidente de la República. Nosotros a veces pasamos por alto este tipo de cosas, pero qué bien que Federico pone ejemplos concretos incluso de países de la región que están en mucho más mala situación que nosotros, pero además que el liderazgo no come del mismo plato. Y como dice el dominicano, no se pueden ver ni en pintura. Bueno, hay mucho que decir. Voy a esperar los resultados de la reunión para analizar pues en qué se va a avanzar allí. Ya hemos hablado del gesto, lo hablamos en el momento en el que el presidente Abinader pidió a los mandatarios, a los exmandatarios que se reunieran, que era un momento para la unidad nacional. Así que yo prefiero mantenerme en este momento reservada para el resultado de la misma. Ya en ocasiones anteriores hemos dicho que es una
buena consideración, que es positivo para la institucionalidad democrática del país, que los líderes puedan estar uno al lado de otro, aunque tengan sus diferencias, para escucharse, para abordar temas de relevancia nacional. Yo creo que también, bueno, yo creo, amigos, en un mundo y en un país de equilibrios, y quizás sea allí en donde haya que encontrar algún tipo de encuentro, de avance. Y lo menciono por esta información que vamos a compartir a continuación y que quizás tengamos que abordar más adelante con César Dargán, y es la que se refiere a los empresarios del sector construcción, que se están quejando de la escasez de mano de obra extranjera. Eso estaría incrementando costos, provocando que muchos proyectos se estanquen, se ralenticen. Me parece que esa fue la palabra que le escuché a la señora de Acoprovi. Pero Carolyn Cuevas nos tiene el reporte sobre estos permisos temporales entregados o no a obreros con dificultades de documentación. Vamos a poner en contexto más adelante para que producción vaya buscando la respuesta que le dio Homero Figueroa a Limber Cruz de manera pública. Y vemos esas consideraciones ahora. Pero mientras tanto vamos a ver la historia de Carmen. La mano de obra extranjera ha reducido su oferta considerablemente tras el reforzamiento de las políticas migratorias en territorio dominicano, debido a que en su mayoría es indocumentada. Pero sus efectos se sienten en el sector construcción no solo por la escasez, sino también porque se está encareciendo. Una ley que se está violando hace años y la queremos cambiar así de rápido, no es así. Debe ser sostenido poco a poco, buscando soluciones. Entonces, cuando nos quitan los empleados, vamos a buscar, nosotros necesitamos que nuestras obras funcionen. ¿Y qué aparece? No aparece nada, no hay sustituto. Entonces, los que están legalizados, los que tienen su papel al día, entonces aumentan su costo. Es por esto que empresarios del sector construcción entienden que se hace impostergable la implementación de un plan del gobierno para otorgar permisos temporeros que permitan la contratación de mano de obra haitiana. Algunos informes están presentando de que hacen falta 90.000 permisos de trabajo en la República Dominicana para suplir las necesidades del sector construcción. Ojo, porque también, carajo, según el Banco Central, el año 2024 generó 421.000 empleos. De esos, solamente 87.000 empleos eran formales. Tarea para ustedes los periodistas, tarea para la sociedad dominicana. ¿Cuánto hacen falta? El desarrollo de una política pública alrededor de permitir que esos trabajadores puedan adelantar sus actividades dentro de la República Dominicana de una forma legal, organizada, estructurada, va a ser esencial para el desarrollo de la construcción. Explican que muchos de los proyectos están estancados por la falta de personal calificado en el país para cubrir la demanda que requiere el sector. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, ahí está. El numerito del sector construcción es 85.000 indocumentados. Esa es la cantidad de personas que trabajan en el sector, dicen ellos, y que necesitarían de una manera u otra que el gobierno establezca algún tipo de mecanismo legal para que puedan tener algún estatus. Hay que dar mucha vuelta para decir que es que estén con la posibilidad de que la camioneta no se los lleve. O sea, hay que dar 300 vueltas de maroma a la palabra, porque hay gente que no le gusta que uno ni asome la palabra regularización. Y hay mucha gente que con sobradas razones lo hace. Pero el tema es que tengan la posibilidad de trabajar sin que tengan el temor de que la camioneta se los lleve y que sin que los empresarios tengan que estar pagándole y mojándole la mano a los agentes migratorios. ¿Cómo así, mojándole la mano? Mojándole la mano, dándole dinero. Oh, pero pregúntale a cualquier haitiano cuánto cuesta regresar de la frontera. ¿20.000? Eso lo sabe todo el mundo. ¿O no vamos a llamar engaño? Es un negociazo. O sea, eso es un negocio. Yo no estoy diciendo que desde el gobierno esa sea la intención, pero lo que pasa puertas para abajo, pregúntenle a cualquier haitiano, no me crean a mí, pregúntenle al sereno de su edificio. ¿Cuántos de sus pares en la República Dominicana lo que tienen que pagar? Entonces, pues ya ustedes saben. ¿Qué me ibas a decir eso? No, que la preocupación del sector construcción es válida. Ayer veíamos de la gente del banano, de los bananeros. Sí. Estos necesitan la construcción 87.000. Los bananeros dicen que necesitan 15.000, pero se transan con 3.000 ahora mismo. No, que ellos han pedido hasta ahora 3.000. 3.000, pero que son 15.000. Sí. Los 3.000 que el Limber Cruz estaba autorizando indebidamente. Entonces, probablemente no nos enteremos
de los temas de verdad que aborden Abinader y Danilo hoy, probablemente no nos vamos a enterar nunca. Pero el asunto de la mano de obra probablemente sea un tema alrededor del cual Abinader necesite algún tipo de consenso de liderazgo nacional. Porque es un problemón, Claro que es un problema. en que se ha metido el gobierno, eso y que sacar 10.000 semanal, que no le ha dado la capacidad a Lee Ballester, ha provocado esta situación. ¿Y cómo se devuelven, cómo se corrige? Una grave distorsión, sector construcción y sector agrícola, con el grito al cielo, dos entes fundamentales de la economía, especialmente la construcción que está sobre los hombros del sector privado, porque no es verdad que el gobierno va a ser ni mínimamente afectado, porque el gobierno no está construyendo nada, pero ni modo, ahí está un problema que habrá que buscarle un bajadero, que el Invercruz de Agricultura intentó motu propio buscarlo, y le dijeron del gobierno, eso usted no lo puede hacer, y eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Diría Lenin, camarada Jovine. ¿Qué hacer? 1905. Lo que pasa es que esta discusión es una evidencia, uno de los rasgos del carácter bipolar de la sociedad dominicana, en el sentido de que por un lado, queremos sacar a todos los haitianos aquí, todos, mañana, esta tarde, no ahora, al mediodía, y hay una realidad que nos golpea en la cara, porque han hablado los bananeros, han puesto su número, han hablado los constructores, no han hablado la gente... Entre bananeros y constructores son 100.000. No han hablado la gente del cacao, nos vanagloriamos mucho de 110.000, 13.000 dólares la tonelada del cacao. ¿Y el aguacate? No han hablado del cacao, no han hablado del aguacate, no han hablado del chau del día, o sea, del arroz blanco, ese que usted se come, ese lo cosecha un haitiano, en una de las 27, 28 provincias en las que se siembra. Esas son discusiones que hay que tener. Lo que pasa es que preferimos como cerrar los ojos y obviar eso y decir que fuera todo y dejarnos entrampar en el discurso, uno, de un nacionalismo que está bien legitimado y tiene motivo, porque aquí la discusión, cuando hablamos de regularizar esto, no estamos diciendo entren todos. No, claro que estamos no. a hablar que vengan, que tienen que estar regularizados y con documentos las personas que realmente sí y solo sí necesita la economía dominicana. Y eso pasa en cualquier plan de regularización del mundo, porque si usted se quiere ir a Canadá, porque usted se quiere ir, y usted electricista, especialista en toma corriente de 220, si la economía canadiense necesita un electricista especialista en toma corriente de 220, si no lo necesita, a usted no le van a dar visa y usted no va para Canadá porque no tiene nada que hacer. Esa es la gestión eficiente de una política migratoria, que se solapan intereses, resabios nacionalistas legítimos, porque fue Haití que nos invadió y nos ocupó, para que estemos claros. Bueno, eso es otra, que se manipuló eso durante la dictadura, eso es otra cosa. Pero esas dos realidades coexisten y hay que cortar, hay que coger el toro por los cuernos. Y el nudo gordiano hay que romperlo. Quizás, empatando con lo que dice Nelson, el presidente Abinader está construyendo ese consenso, porque cuando el presidente Fernández muy atinadamente dijo, vamos a hablar en el CES, vamos a hablar en el CES todas estas cosas, en el CES es que el gobierno le dijo, bueno, ahí vamos a hablar del plan de regularización y por eso le enmendaron la plana Limber. Entonces, si en el CES es que se va a hablar a eso, si del CES no sale la iniciativa de regularizar, el gobierno va a quedar, la economía va a quedar muy entrampada, pero no el gobierno, porque si este problema no se resuelve ahora en el 2025, en el 2028 si cambia el gobierno y cambia el partido y cambia el presidente va a cambiar, se va a tener que tomar esta discusión otra vez, porque los únicos que se están resintiendo son la economía, los sectores económicos, todos. Y si usted tiene planes de comprarse un apartamento, sepa que le va a salir más caro si este problema no se resuelve. Claro. Entonces es una discusión que hay que tener. Obviarla es un acto de irresponsabilidad suprema de la sociedad dominicana. Y enfrentarla es lo que toca y delimitar los márgenes y las formas y los carriles de gestión de ese desafío. Pero hay que hablar de eso y hay que hablarlo ya. Y hay que hablar con números, hay que hablar con datos, hay que hablar sobre las capacidades que se necesitan para el trabajo en el campo, sobre si estamos dispuestos, cuántos estamos dispuestos a tomar un pico y una pala e irnos a trabajar la tierra, a trabajar el campo. ¿Cuántos, incluso los que viven en las periferias, en los pueblos más cercanos a la agricultura, están
con todas las ganas de decir voy a dejar el motor o voy a dejar de trabajar en la banca de lotería porque voy a trabajar en el campo, en la tierra, independientemente del pago que reciba. Porque también está la discusión de que a los trabajadores indocumentados les pagan menos recursos. Los trabajadores agrícolas, los empresarios agrícolas han dicho eso no es cierto, a los trabajadores haitianos no se les paga menos. Al contrario, hay que buscarlo porque esto es un trabajo pesado. Es un trabajo que involucra tiempo, que involucra unas jornadas extenuantes. Entonces, acá, de manera preliminar, se ha hablado, en la entrevista que le hicieron al ministro Limber Cruz, lo digo porque en la respuesta que le da Homero Figueroa a Diario Libre, habla el ministro Limber Cruz como que es que habló el dueño de la empresa, que no sé cómo se llama, bananera del señor Cruz. No, él fue allí en calidad de ministro y en calidad de ministro avanzó que nada más el sector agrícola requiere aproximadamente 100.000 trabajadores de mano de obra extranjera, que no debería ser irregular, que eso es en lo que insistimos. Claro que nadie quiere que sea irregular. Lo que se quiere es que esas personas tengan una normalización de su estatus que le permita al Estado Dominicano saber si están actuando con bien, de buena fe, si no tienen conflictos con la ley, si no pertenecen ni de manera cercana a una banda del barbecue o del otro, del Viva San o lo que tú quieras. Pero, señor, usted está acá, usted me ha trabajado durante 15 años o 20 años, pues yo sé quién es usted, el Estado Dominicano tiene que de alguna manera, como decía Federico, comprender que esto es una realidad y con sus mecanismos llevar legalidad a esa situación. Y la legalidad pasa porque las empresas no abusen de esos trabajadores, ¿verdad? Y también que esos trabajadores se acojan definitivamente al proceso legal. La dificultad la sabemos, que es que del otro lado de la frontera no hay quien les provea un documento. Muchos de ellos tienen documento, alguno, el que sea. Ese documento puede ser un instrumento válido para iniciar cualquier permiso temporal. Un permiso temporal, no estamos hablando de aquí de residencia, ni mucho menos, es un permiso de trabajo. Incluso Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, dijo algo sobre esto y le cayeron arriba. Le cayeron arriba, porque él decía, hay que buscar la manera de darle cabeza a esto. Aquí hay dos vías. Hablar duro y darse golpes de pecho, etcétera, o comprender que tenemos una realidad y que hay que ajustarla a los cánones y principios que nuestras leyes y nuestra Constitución nos obligan. Y entre los principios que tenemos en este país es mantener un equilibrio económico para que el país pueda echar adelante. Porque si no, ¿cómo para qué? Dime eso. Mire, esta hay que leerlo entre líneas. Incluso esa carta de Homero a Diario Libre, del presidente, lo mencionó el lunes en la semanal. Sí. Dijo el presidente, el vocero de la presidencia ya contestó eso. Realmente Homero no le entra directamente a Limber, hace la aclaración de que hay sectores que están haciendo esa solicitud, pero que el gobierno no ha contemplado, o no está en posibilidad en lo inmediato de contemplar esa posibilidad. Probablemente al que le estén contestando ahí es a Hipólito. Ustedes saben que Limber es un hombre de Hipólito en el sentido que entendemos de la política, además que es un productor destacado de este país, de los principales. Pero Hipólito, cada vez que tiene ocasión, dice que hay que regularizar, que hay que buscarle un bajadero, que hay que contratar en mano de obra. Es decir, que esa respuesta también le cabe a Hipólito. Por eso yo decía que en el rol de los seis presidentes podría estar este tema que amerita una solución, porque hay que leer entre líneas. Omar Fernández, yo creo que fue en Estados Unidos que hizo esa declaración, pero en esencia Omar dice que apoya el programa de repatriación del gobierno, porque allá él no va a decir que se opone. No, él no dice que se opone, él dice estoy de acuerdo, pero, No, pero algo hay que hacer. En Estados Unidos, exactamente, pero lo primero que él dice apoyamos. Sí, pero... Porque es un derecho soberano, pero él se cuida porque él está allá. Claro. En Estados Unidos, Claro. que es un tema bastante sensible este. Entonces ahí está planteado. Yo creo que será una de las cosas que tendrán que hablar Abinader y Danilo en el día de hoy. Es un expresidente con 2 periodos.
Danilo, y es un presidente que está en su segundo periodo. Está batiéndose en la coctelera Lionel, que tiene 3 periodos. Hipólito nada más logró 1, por razones entendibles, pero hay una gran experiencia acumulada para buscarle un bajadero a esta situación, que es tan grave que es hoy punto, veíamos, de la OEA, y que va a ser el lunes punto de la ONU en su Consejo de Seguridad, el tema haitiano. Que no minimicemos nosotros, es un tema. Es un temazo, es un temazo. Yo coincido con Nelson en que claro, hay un vínculo evidente, todo el mundo lo conoce, entre Limber Cruz, ellos no lo niegan, entre Limber Cruz e Hipólito Mejía. Pero también creo, Nelson, que hay que ser justos en algo. La posición del ministro Limber Cruz no es una posición nueva. O sea, que no es una posición que está atada a una circunstancia por la que está atravesando el Partido Revolucionario Moderno, porque hay quienes pueden pensar que el boche, que para mí fue un boche, quizás para los otros no, el boche público que le dio Homero Figueroa mandándole esa carta a Diario Libre para el señor Limber Cruz, hay quienes pueden pensar que se trata de una situación interna del PRM. Yo no lo veo necesariamente así, porque Limber Cruz no es la primera vez que dice esta es la realidad que tenemos. Y me voy a circunscribir, aparte de sus palabras, en la primera entrevista que dio a Diario Libre que motivó esa respuesta del señor vocero de la presidencia. Dice, aquí se habla de la agricultura y de la construcción, pero vayan a los hoteles, métanse en la cocina de los hoteles para que ustedes vean, vayan a las casas de las familias, métanse una torre de esas y vean quién es que amanece cuidando las torres. Esa posición de Limber Cruz no es nueva y no está atada al tema coyuntural de manera anticipadamente electoral del PRM. No me suena eso. Yo creo que el señor Cruz, además, como tiene fincas, trabaja en la agricultura hace mucho tiempo. Es más, él ha mostrado su expertise en este ámbito en otras perspectivas, antes de ser incluso ministro. Y él dice, esta es la realidad que tenemos, y avanza en que, dice, nosotros podemos ir pasando de una etapa y acercarnos a otra, que es la definitiva, lo que tú mencionas, Nelson. Y dice que es una regularización real y efectiva. Eso es lo que yo propongo, una regularización real y efectiva. Yo le pondría otro nombre, porque el tema de regularización se ha satanizado tanto que no se puede utilizar. Lamentablemente es así. Hay batallas lógicas que no se ganan. El relato se superpone. Exactamente, el relato se superpone. Entonces, bueno, no lo llamemos regularización. Propongan ustedes la palabra. Pero a fin de cuentas es lo mismo. No es hacer que todos los que están en Haití se vengan para acá, es que los que están acá, que ya han sido identificados por sus patronos, que estén haciendo alguna función legítimamente productiva para la economía dominicana, pues puedan tener algún tipo de seguimiento por parte de un Estado que no puede tener aquí un camión de gente, por lo menos 185,000, entre agro y construcción, sin saber cómo se llaman, dónde viven, para dónde van, cuáles son sus movimientos migratorios, etcétera. Bueno. Regresamos con más de Despierta con CDN. Se los habíamos comentado al arrancar el programa de hoy. César Dargan está con nosotros, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, buen amigo de este equipo. Como saben, el Consejo Económico y Social ha estado reuniéndose. Ha habido una reunión, dos reuniones recientes para abordar el tema migratorio y es bueno que lo tengamos acá para que nos oriente sobre lo que se ha avanzado, los procesos, las mesas de trabajo, las sillas vacías. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Catherine, Federico, Nelson, qué bueno estar con ustedes aquí esta mañana. Efectivamente, en el día de ayer se celebró, yo te diría que la primera reunión de trabajo del Consejo Económico y Social. Hay una metodología compleja, de hecho estamos proponiendo algunos ajustes porque son 3 días a la semana, 4 horas, un sinnúmero de personas y ahí entraríamos en una teoría y diálogos interminables, aunque yo creo que hay una intención de todos de que las cosas funcionen. Hay 6 mesas funcionando, 2 de ellas tienen que ver con aspectos migratorios, porque está la mesa migratoria y la de asuntos laborales, hay una mesa de comercio, de desarrollo transfronterizo, de relaciones internacionales. Entonces yo creo que hay un buen ánimo, la señal política de los presidentes y expresidentes de que se convocara y la participación inicial debe conducirnos en las próximas 3 semanas a algún tipo de propuesta. César, con relación a las mesas de trabajo,
si se puede, el ambiente de construcción, hay un ambiente de diálogo evidentemente, pero en esas 6 mesas hay una que domina, que es necesariamente la migratoria. ¿Cuál ha sido digamos, el enfoque que ha tenido el gobierno y oposición de cara a poder buscar una solución de Estado, o es muy temprano para hablar de esto? No, quizás déjame explicarte un poco de cómo se desarrollan los trabajos para que podamos administrar las expectativas. Cada uno de el presidente Abinader y los expresidentes han designado 2 delegados cada uno. Cada uno de los sectores, a su vez, el sector laboral, el sector social y el sector empresarial han designado 2 delegados. Y en adición se ha hecho una lista de actores claves que deben estar presentes en la mesa y expertos. Yo te diría que la primera jornada ha sido concentrada en quiénes son esos actores claves y qué participación tendrán. Los adicionales. En una segunda etapa también se ha definido un cuestionario que podría inducir a las conversaciones. En la mesa de asuntos laborales, por ejemplo, en la que estoy participando, hay 14 preguntas que deben llevar a una discusión que culminen en propuestas concretas. Y en esta fase inicial ahí es que estamos. Hago esta aclaración porque podría parecer muy teórico lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, entendamos que tú tienes representantes de 4 fuerzas políticas, tú tienes representantes sociales, y si las reglas del juego no están claras, se rompe la baraja iniciando el partido. Perdón, ¿se ha precisado el horizonte temporal del diálogo a lo interno del propio diálogo, de manera tal de que no esté algo abierto, que se vaya desangrando en el tiempo? ¿O se ha ponderado la necesidad de una fecha de término, de poder llegar a los acuerdos que sean los que se lleguen? Sí, hay un término, se ha planteado alrededor de un mes, antes de finales de julio, luego el procesamiento de las conclusiones que se logren y, de ser posible, anuncios en la primera semana de agosto de cuáles son estas conclusiones. Pero ese mes a mí me llamó la atención, porque hay muchos temas que son clave de la agenda nacional, lo vi como muy poco tiempo. ¿Es para todas las mesas o se le dará prioridad a algunas en específico? Las mesas están funcionando de manera paralela y cada una tiene sus propios tiempos y además su propia dinámica. El ambiente no es el mismo en todas. Yo les puedo decir en la mesa de asuntos laborales que la representación fue al más alto nivel. Por el gobierno estuvo el ministro de Trabajo, por la Fuerza del Pueblo estuvo, o por el presidente Fernández estuvo el doctor Rafael Alburquerque. Por el PLD, por el presidente Danilo Medina, estuvo Winston Santos, pasado ministro de Trabajo, y además Zoraima Cuello, y así los sectores representados. Sin embargo, en otras mesas, todavía ayer estaba en un proceso de conformación, y yo creo que dependerá mucho también de la actitud y la capacidad que tengan estos actores para sentarse ahí a hacerlo. Un mes puede ser mucho o poco dependiendo de qué tan eficientes seamos en el uso del tiempo. Yo soy de opinión de que deberíamos serlo y no darle larga a asuntos que ya todos tenemos en las narices. Con la experiencia que tienen ustedes, ¿cuál es la expectativa real del CONET? Porque yo te menciono en muchos diálogos. Uno anterior, el de las 12 propuestas, las 12 reformas, que fueron 13, 14, 15. Y después dice, ¿en qué quedaron? Escuché una vez al presidente Abinader decir, no, ahí están las conclusiones. Pero tú dices, ¿dónde están las conclusiones? Las expectativas de ustedes, porque el tema laboral que ustedes quieren resolver en un mes tiene 25 años. Mira, Nelson, hay varios espacios que actualmente están operando. Uno de ellos es el Observatorio de Políticas Migratorias, cuyo único mandato es dar seguimiento a las 15 medidas que anunció el presidente Abinader en el mes de abril y que tienen temas que van desde lo migratorio y lo laboral a temas de seguridad y muchas otras cosas que están ocurriendo. Ese es su mandato. En este espacio de diálogo yo creo que aplica algo que también hemos planteado en el observatorio, que es la necesidad de generar y acceder a data fuerte, a data oficial que nos permita que la determinación, elaboración y ejecución de políticas públicas esté fundamentada en evidencia. Muchas veces cuando abordamos el tema haitiano lo hacemos sobre la base de olfato o de suposiciones y todo es un estimado. Yo creo que esto es una extraordinaria oportunidad para que sobre la base de la data existente, las políticas que se diseñen vayan orientadas a resultados específicos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Que efectivamente pongamos sobre la mesa cuáles son las propuestas que tenemos, tengamos acceso a la data y sobre la base de eso, en algunos casos requerirá algunos ajustes regulatorios y en otros casos simplemente el acuerdo para poder seguir avanzando en estos procesos. Escúchame, sí. No, porque a veces parece que vivimos en un tipo de país. El tema laboral,
sin cesantía no va a haber ningún tipo de acuerdo. O podría ser un acuerdo intermedio. ¿Qué papel juega la modificación del código que está en el Congreso siempre a tiro de ejemplo? Entonces tú te das cuenta que hay como escenarios distintos. Porque en el tema laboral, en el CES, no se va a llegar a nada. Podrían tal vez buscar aspectos muy puntuales, por ejemplo, de la mano de obra, que estábamos insinuando que tal vez podíamos preguntarte eso, este asunto de la regularización, de los permisos. Entonces me llama la atención temas gruesos así, que tú sabes que están trancados. Veamos el tema laboral. Y por eso yo hablo de data y hablo de tomar decisiones sobre la base de evidencia. Nosotros tenemos, si nosotros segmentamos la población migrante y específicamente el caso de los haitianos en nuestro país, nosotros nos vamos a encontrar con haitianos que tienen documentación de origen de su país y en adición tienen los permisos correspondientes para ejercer algún tipo de oficio en nuestro territorio. Luego nosotros también tenemos haitianos que tienen documentación de origen de su país, pero no han agotado por determinadas razones, porque cerraron el consulado, porque se le venció, lo que fuera, el proceso de sus permisos. Y tenemos, y seguimos en cada uno de los segmentos, y encontramos inclusive quienes no tienen documentos y están en territorio dominicano. Entonces yo creo que las políticas que se diseñen y que se ejecuten para cada uno de ellos, en cumplimiento de lo que establecen las leyes de la República Dominicana, son muy distintas. ¿Cuáles son los temas que se han planteado a discutir? Precisamente, qué procesos están en curso, qué mejoras pueden haber, qué cosas adicionales se requieren, ese es uno de ellos. Otro que inclusive lo ha adelantado el presidente Abinader y ha dicho, la aspiración de nosotros como país debe ser dejar de lado un poco el oficio manual y pasar a un proceso de mecanización. Esa discusión es importantísima, porque cuando uno toma, por ejemplo, el sector de la construcción o el sector agrícola, tú no pasas a la mecanización dándole un botón de una computadora y diciendo, mañana yo estoy mecanizado. No. Todo esto son procesos graduales que requieren inversión, que requieren educación, que requieren capacitación. Entonces, para poder tener esa hoja de ruta clara, evidentemente se requiere algún nivel de consenso. Yo creo que entraremos a profundidad y ojalá nos permita, porque hay un sentimiento de incertidumbre y de pesimismo colectivo que este tipo de espacios puede ayudar a aliviar. Quiero preguntarte, César, sobre si está en las discusiones todavía de manera muy anticipada, planteada la posibilidad de modificación de las leyes que tenemos, porque tal y como tú señalas, si tenemos el colofón de cumpliendo la ley que tenemos, por ejemplo, habría que decir algo que dice mucha gente, si la ley que tenemos es 80-20, pues entonces hay sectores que es evidente que no cumplen el 80-20, entonces eso tiene que entrar en ley. Lo que te dicen esos sectores es, no hay forma con la realidad que tenemos de que cumplamos ese 80-20. Entonces, cualquiera podría decir, bueno, o se tiene que ajustar la ley o cambia el modelo de negocio de una parte importante, por ejemplo, del sector agrícola del país. Sí, la modificación de leyes es algo que está sobre la mesa. De hecho, hay una comisión encabezada por el doctor Milton Ray Guevara y conformada por abogados, creo que de una reputación indiscutible, que está revisando el marco regulatorio y hará propuestas de modificación de ley donde aplique. No es que las leyes no sirven. Nosotros tenemos leyes muy claras, tenemos leyes muy completas, que lo que ha faltado es una aplicación eficiente. Y a veces una sobreregulación o un cambio de la ley simplemente por la coyuntura del momento es mucho más perjudicial. Yo creo que esa comisión estará haciendo las propuestas en un periodo relativamente corto de tiempo. Ahora, Catherine, yo creo que más importante que eso es entender las realidades. Yo tuve la oportunidad el viernes pasado, como parte de este observatorio, de ir a la frontera de Dajabón-Guanamint. Un viernes, día de mercado, pudimos evidenciar por una parte los avances que tiene en la construcción del muro y cómo esto, más allá de una separación, permite controles más efectivos. Pero en lo que respecta al mercado, es parte de la dinámica fronteriza, ese comercio informal que se desarrolla 3 veces a la semana. Los haitianos cruzan, hay controles de nuestras autoridades y se devuelven una vez completan su transacción. Y eso es casi una cohabitación lo que ahí tenemos. Entonces, defender los intereses de la República Dominicana nos tiene también que llevar a entender esas realidades, a separarnos de los extremos que actualmente están marcando la agenda, a entender que no hay forma de que separemos la isla, sin embargo, de que cada uno defendamos los intereses soberanos que tenemos en ambos países. Y eso es normal.
pero muchas veces yo creo que ese discurso agresivo, ese discurso de ambos extremos, es lo que está haciendo daño al abordaje de una crisis de esta dimensión. César, a propósito de modificar leyes, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cursa un proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre residuos sólidos que fue introducido en el Senado de manera express en enero y no tiene la velocidad para procesar el Código Penal, pero esto sí lo han hecho rápido. Y es una ley que ha generado mucho resquemor y preocupación en el sector empresarial. De hecho, en el día de ayer vi algunos medios que reseñaban que una participación en un programa radial señalaba como que era absurda la modificación de la ley en este momento, una ley que no tiene ni 5 años de aplicación, y de algunas medidas como por ejemplo la prohibición total de foam, de plásticos en la República Dominicana, o el uso de materiales reciclados para calderas de industria de cemento y este tipo de cosas. ¿Cuál es más que la posición, la preocupación del sector empresarial de la República Dominicana frente a este proyecto de ley de modificación de residuos sólidos? Siendo claro y siendo frontal, nosotros hemos expresado, y lo reitero aquí, una altísima preocupación por el proyecto que se está discutiendo en estos momentos, por cuestiones de forma. Efectivamente, nos llamó poderosamente la atención cómo fue aprobada en el mes de enero en el Senado de la República. Sin embargo, hemos valorado los espacios de consulta y de reflexión que se han abierto en la Cámara de Diputados, que ojalá lleven a que las posiciones más sensatas sean las que iluminen lo que pueda de ahí salir. Pero ¿qué es lo que está pasando, Federico? Nosotros nos dotamos como país de un marco regulatorio de la gestión integral de residuos con cierto retraso. Esa ley que se aprobó en el 2020 ya tenía años de discusiones que por determinados intereses no lograba avanzar. Tuvimos una ley, la ley mejor posible, una ley que ha permitido en estos 5 años sentar las bases de la estructura requerida para una gestión integral de los residuos con toda su gobernanza, con aportes importantes a su financiamiento, y quizás en esta primera etapa ha dado algunas señales de mejoras que puede tener. Por ejemplo, lo que se ha tomado como punta de lanza, que es el tema del financiamiento, evidentemente se necesitan los recursos necesarios para que esto sea de manera efectiva. Ahora bien, la preocupación ha venido porque con la premura que se ha presentado este proyecto, se ha llevado consigo inclusive parte de los avances que se han podido lograr en un periodo tan corto de tiempo. Y yo me pregunto, revisaba esta semana el Sistema de Información Legislativa, el SIL. Tan solo esta semana hay cerca de 7.000 iniciativas activas en nuestro Congreso Nacional, algunas que tienen ahí años. Si tú le sacas la parte de resoluciones y temas administrativos, aún así son cientos de proyectos de ley que durante mucho tiempo hemos estado esperando. Si a este se le han hecho todos esos señalamientos, si estamos convencidos de que no hay una evidencia que permita determinar si los planteamientos que se han estado haciendo ahí son los correctos, entonces ¿cuál es la premura? ¿Qué necesidad hay de confrontación? Y por eso el llamado que hemos hecho es a continuar. Creo que ha habido mucha receptividad. Reconozco el liderazgo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del presidente de la comisión y los diputados que la están conociendo, y ojalá no esperemos ninguna sorpresa, sino algo que sea sensato. Esa reunión de hoy de Abinader Danilo puede decir muchas cosas. Lo mismo que las reuniones anteriores entre los dos presidentes, probablemente de ahí surja la voluntad de hacer cosas. Porque yo no entiendo por qué hay cuestiones que no caminan, pese a que están bien adelantadas. Tal vez tiene mucho que ver con esa sectarización, esos ruidos, tú insinuabas a su momento. Hablaba yo con un historiador connotado, quería entrevistarlo en uno de nuestros eventos estelares, y dice, ahora no, yo no quiero abordar el tema haitiano. Pero quizás es la persona o de las personas que más pueden hablar con propiedad históricamente del tema haitiano, porque ahí están unos ruidos. Miguel Franjul encabeza el observatorio, ¿verdad? Tú eres parte del observatorio. Sí, he tenido ocasión de hablar mucho con Franjul en semanas anteriores y está trabajando el observatorio. Milton Ray, a pesar que el decreto llegó un chin tarde, es que está en la normativa y como tú dices, ahí hay mucha capacidad resumida. Probablemente de ahí van a salir y están trabajando propuestas, entonces, pero que no, al final no camina. Te pregunto, a propósito del bajadero que hay que buscarle a de los permisos de la regularización, cuando República Dominicana cerró la frontera, ahí apareció un tema, que hay que diversificar las exportaciones, pero nada más se queda, cada vez que se presenta ese problema, el registro biométrico
miles y miles de haitianos. Nosotros decíamos que no están funcionando, que no, todos los días. ¿Qué registraban y para qué podía servir un registro biométrico? Tal vez, si eran miles y miles de haitianos, tal vez eso puede ser una base para comenzar a encaminar algunas cosas. Nelson, mientras te escucho y quiero ser completamente transparente, yo tengo más de 10, quizás 15 años involucrado con este tema desde diferentes roles. Y créeme que muchas veces el cansancio puede ser lo que ocurra o la falta de expectativas de avances que se puedan dar. Temas que son recurrentes, que son cíclicos, que vuelven y ocurren y uno ve poca luz al final del camino. Pero ¿qué podemos hacer frente a una situación de la dimensión de la que tenemos? Somos el país que ha experimentado el mayor nivel de desarrollo en toda nuestra región en las últimas 3 décadas y compartimos la isla con uno de los países más pobres del mundo. Somos un país que goza de estabilidad política desde los años 60 frente a un país que asesinaron a su presidente y no han sido capaces de recomponer el Estado institucional que dé soporte a su democracia. Somos un país con una economía creciente versus un país cuyo sistema productivo ha fracasado. Eso es una realidad. Yo digo que es una realidad porque es más que un problema. Ahora, ¿qué hacer frente a esa situación? Y yo creo que estar de brazos caídos no es la opción. Por eso todas estas iniciativas en curso debemos respirar, tomar aire, tomar impulso y apostar a que funcionen. Y yo creo que ese encuentro inicial del presidente Abinader con los presidentes Mejía, Medina y Fernández es un primer paso al cual todos los dominicanos debemos apoyar, porque si esto funciona, hay muchos temas de la agenda nacional que precisamente han estado estancados por falta de acuerdos políticos al más alto nivel. Entonces, yo creo que sí, es difícil, muchas veces estamos cansados, pero con esto hay que seguir y esperemos que esto dé resultados. Lo del registro biométrico no entra entre la data fuerte que tú estás compilando. Sí, y habrá fallas iguales en el sistema. Yo sé de determinados sectores, sobre todo en el sector agrícola, en empresas que han ya hecho inclusive registros biométricos en consulta con las autoridades. Sé de los controles biométricos que también se han venido haciendo desde el gobierno. Evidentemente, ante las fragilidades de falta de documentación en muchos de estos ciudadanos, hay que ser un poco creativos sin que la creatividad nos lleve más allá del marco jurídico. Es una línea muy fina que tenemos que estar conscientes que podemos trabajar. Sí es una solución y evidentemente, ustedes creo que lo decían hace un momentito, frente a tú tener en tu territorio ciudadanos extranjeros sin ningún tipo de control, a tu poder al menos tener un registro que te permita identificar de quién se trata, demos pasos y podamos seguir avanzando. Es hasta un tema de seguridad, era lo que mencionábamos, tener a personas que tú no sabes de dónde vienen, si tienen récord criminal o no. Y poniendo en contexto la pregunta que te hacía Nelson, César, cuando se dieron los primeros controles biométricos en la frontera y se anunció esto, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, pero ¿contra qué base lo van a contrastar? Porque tú pasas por un control biométrico y te tiene que arrojar un resultado, pero ¿cuál resultado es si se supone que esa persona no tiene documentación? Ah, no, es que sí tiene documentación. Entonces ahí se empiezan a desmontar mitos, que es lo que tú bien señalabas. No todo el ciudadano haitiano que se encuentra en República Dominicana o que cruza fronteras no tiene ningún tipo de documentación. Con alguna hay que tenerla y hay que buscar los mecanismos legales que se tienen. Quiero preguntarte, César, sobre el tema que ha preocupado a distintos economistas de suficiente aval como para ponernos a pensar sobre lo que es ya un proceso de desaceleración económica que se viene registrando en el país. ¿Cuál es la visión que tienen los empresarios al respecto? ¿Cuáles son los acercamientos que se tienen sobre la marcha y de qué manera esto va a impactar? Catherine, tan solo en los últimos 5 años yo he tenido la oportunidad de hablar con ustedes muchas veces y siempre hemos tenido una coyuntura distinta al abordar el tema de nuestro modelo económico. Hemos tenido afectaciones por la pandemia, luego la recuperación, olas inflacionarias, conflictos bélicos mayores, ahora ni se diga. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 días? ¿Quién se hubiese imaginado un ataque de Israel a Irán, una respuesta de Irán, después un involucramiento de los Estados Unidos y de repente un anuncio de cese del fuego? Y en adición, que las proyecciones económicas eran a un alza incontrolable del precio del barril de petróleo y lo que hemos experimentado es inclusive una caída en el costo del barril de petróleo. Por eso nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es tratar de irnos más allá de la coyuntura. No es lo que está pasando ahora, es como país qué es lo que estamos haciendo.
y posiblemente estemos entrando en un ciclo de crecimiento muy distinto al que hemos experimentado en las últimas décadas. ¿A qué me refiero? El promedio de crecimiento de nuestra economía de los últimos 30 años es de un 5.2%, un altísimo nivel de crecimiento, sobre todo si comparamos con la media de la región. Pero aunque nos seguimos yendo por encima de muchos países, estamos por debajo de lo que hemos venido haciendo todos estos años. A finales del año pasado se ajustó la proyección a un 4.5 y ahora tan reciente como la semana pasada el Ministerio de Economía señaló un 3.5. Pero si medimos al mes de mayo no llega a un 3% el crecimiento que hemos tenido. Si hacemos una radiografía nos damos cuenta de que sectores tradicionales de nuestra economía siguen con un buen comportamiento. La industria, el comercio, los servicios van bien, pero hay dos sectores que de manera particular llaman la atención, minería y construcción. Y sin un activismo importante de la minería y la construcción, esa aguja estará limitada. Y eso está ocurriendo en momentos en que las limitaciones de recursos que tiene el Estado lo llevan a una restricción en el gasto de capital en la inversión pública, pero al mismo tiempo que la inversión privada no es suficiente para una serie de necesidades que existen. Entonces, frente a un momento de un posible cambio de ciclo de nuestro modelo, evidentemente giran las reflexiones que estamos haciendo. ¿Qué hacer? Somos una economía muy diversificada. Eso ha sido una fortaleza que nos ha permitido que cuando un sector cae, el otro cubre su desempeño, pero de cara al futuro y las oportunidades que se están abriendo, definitivamente hay temas estructurales que darían soporte a cómo sacar provecho de esta situación. Es un tema que no nos preocupa, pero sí nos ocupa bastante. El lenguaje de algunos sectores del extremo, de ese nacionalismo que estamos viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Los empresarios a veces pasan como ser los malos de la película, en el sentido de que son los que contratan mano de obra ilegal para poder maximizar sus beneficios, ese es el discurso. Pero en la realidad, lo interno del CONEP, en tanto en gran sombrilla que agrupa al grueso del tejido empresarial dominicano, ha habido un proceso de, más que de reflexión, de cuantificación de los números, de las necesidades reales del sector, porque subsectorialmente ya hay números. Los bananeros han puesto unos números, Acoprovi ha puesto unos números, nadie habla de los números del turismo, nadie habla de los números de otros sectores. Ha habido una reflexión de cara a poder ir y decir, bueno, las necesidades de la industria nacional son estas. Y cuando he dicho de la necesidad de que tengamos acceso y se pueda generar data oficial fuerte que nos permita tomar esas decisiones y orientar las políticas públicas, es porque esos levantamientos que sí lo hemos hecho, muchos se han hecho públicos porque Acoprovi es parte del CONEP, la Junta Agroempresarial es parte del CONEP, la Asociación de Hacendados es parte del CONEP, la Cámara de la Construcción es parte del CONEP. Entonces tú vas recogiendo necesidades individuales y al final del día lo consolidas, pero no tenemos data fuerte oficial que nos permita validar eso. Digo esto porque también existe un mito en torno a que el sector empresarial, el gran empleador, sustenta la generación de riqueza en mano de obra ilegal. Y yo te pongo tan solo algunos ejemplos. En el sector agropecuario, el banano, el cacao, la caña de azúcar, muchos de ellos ya han sido certificados en procesos de comercio justo, que les permite exportaciones a Europa y a otros países bajo condiciones preferenciales con una prima del valor del precio del producto. Y para hacer exportaciones bajo comercio justo se requiere cumplir una serie de requisitos, siendo uno de ellos la mano de obra regularizada, con toda su documentación y condiciones óptimas para desempeñar su trabajo. Entonces, no es un tema de una pose, es un tema inclusive, si te quieres verlo desde un punto de vista económico, del retorno que se está teniendo en la producción. Es un mayúsculo problema el no poder regularizar eso, porque hay sectores que con una visión de futuro lo que requieren es mano de obra legal regularizada. Y esa transición debe ocurrir en nuestro país. Si nosotros nos vamos al tema de la construcción, y muchas veces se cree que es un grito desesperado, es que si mañana los oficios que están desempeñando migrantes en las obras de construcción se detienen, como ha ocurrido en las últimas semanas, tú no tienes cómo sustituirlo en el corto plazo. El que pone el piso, el que carga la varilla, el que lleva el cemento, mañana el que lo está haciendo no lo hace y tú sales a buscar quien lo haga, inclusive como ha planteado el presidente Abinader, con mejoras importantes en el salario, como las que han ocurrido en esta etapa más reciente, pero eso no ocurre de manera automática.
Entonces, el compromiso de la acción empresarial responsable es precisamente que estos temas sean abordados con objetividad, lejos de las pasiones, reconociendo estas realidades y que de manera conjunta podamos buscar soluciones. Tú mencionabas ahorita que pese al crecimiento, el aparato productivo necesita una intervención mayor, una cirugía mayor, el aparato productivo nacional, porque hay muchas cosas que corregir. Pero estamos bien, y mejor que mucha gente. La semana pasada el organismo competente de la ONU habló de la inversión extranjera directa, y en el mundo entero bajó un 8%, hay países, que Brasil, que Colombia, todo el mundo a la baja. Y nosotros en la región del Caribe no solamente que aportamos, crecimos, y aportamos más del 50% de totales captaciones del Caribe, que fueron 9.000 millones. Bien, la remesa, bien. Pero hay cosas que no mejoran. El asunto de la informalidad laboral. Mañana es el Día Nacional y Internacional de la Micro y Pequeña Empresa. Lo sé de memoria porque en Semana Demandante yo tengo que ver qué temas editoriales para dejarlo listo. Magín escribió en estos días que la informalidad tiene como un techo aquí. Un techo. Se mantiene siempre el 55, no baja. Y es muchas las cosas que hay que hacer. ¿Por qué por más esfuerzos que se hagan o por más seminarios y discursos tiene tanto peso la informalidad aquí en el aparato productivo? Pero primero, yo creo que sí, que podemos ser portavoces de muchas buenas noticias. Y yo hoy temprano leí El Caribe, como lo hago todos los días, y tengo que valorar el editorial. No sé quién lo habrá escrito, pero fue un editorial muy actualizado, que precisamente nos llevaba a esa reflexión en torno, miren, en un momento en que el mundo está preocupado, con la mano en la cabeza y muchos conflictos, aquí las cosas siguen saliendo bien. Y yo creo que en gran parte por un clima de confianza y por las bases sólidas que tiene el sistema que hemos establecido. Tenemos y arrastramos problemas estructurales, siendo la informalidad uno de ellos. Y creo que si hablamos de este tema en este momento en particular, ha habido variaciones con respecto a periodos anteriores. El promedio de la informalidad en la República Dominicana ha sido de un 57% en la última década. Muchas veces nos complacemos y decimos, la informalidad es parte de la naturaleza de los latinoamericanos. En todos los países de nuestra región, la informalidad es el modus operandi. Pero no, el promedio en nuestra región es de un 51%. Si tan solo nosotros pudiésemos acercarnos al promedio de la región, el cambio importantísimo que tendría y el impacto en nuestro país sería evidente. La informalidad trae problemas para todos. El Estado deja de recaudar. El sector privado, las empresas, el formal compite con desventajas y hay competencia desleal frente al informal. Y la informalidad también tiene muchas caras. La informalidad es el que por tema de costos del sistema no puede cumplir, pero la informalidad también es quien está ocupado, por ejemplo, comercios de capital asiático que se instalan en nuestro país, violentando una serie de regulaciones y al final del día también generando distorsiones en nuestro mercado. Entonces te hablo del gobierno, te hablo de las empresas, pero también el consumidor final. La informalidad tiene un impacto importante. Yo creo que la necesidad de definir políticas públicas orientadas a la simplificación. Hay quien es informal porque no entiende lo que tiene que hacer o porque son complejos y costosos los procedimientos. Costo. Nosotros a veces parecemos que estamos siendo repetitivos con el tema del costo laboral en nuestro país, pero estamos hablando de que en la estructura actual, en el año 1, el costo laboral no salarial puede ascender hasta casi un 60%. Por cada peso, hasta 60% adicionales con lo que tenemos ahora mismo. Pero en el tiempo eso va creciendo. Entonces, más allá de las contribuciones que se hacen oficiales de la seguridad social, del Infotep, hay costos que se generan como el de la cesantía que generan informalidad. Yo creo que hay iniciativas interesantísimas. La Dirección de Impuestos Internos ha estado trabajando un proyecto de monotributo que funciona en otros países y al final del día lo que hace es que consolida varias de las obligaciones con un pago único y sobre todo para micro y pequeñas empresas esto puede simplificar bastante. Entonces hay opciones, pero hay que reconocer estas realidades porque la informalidad es algo que nos atrasa en nuestro modelo de desarrollo. César, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte por acá en Despierta con CDN.
veremos lo que ocurre en la reunión con el presidente Medina, si hay próxima reunión. ¿Cuándo es la próxima reunión del CES? Hoy algunas mesas se reunirán y seguirán a partir de la próxima semana. Bueno, estaremos atentos. Gracias, César, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a pausa y regresamos. Soy yo el que presentará hoy a Fran Camilo, que estará aquí hablándonos como todos los días del apasionante mundo del deporte. Muchas gracias. Un día como hoy que se acerca el fin de semana y tus medias lo saben. Hablemos de Cooper Flag. Hablemos de lo que está pasando en el mundo de la NBA. Ayer fue el draft, la primera parte del sorteo que trae los jugadores prospectos del baloncesto colegial y del extranjero a la NBA. Cooper Flag, este es el jugador que ustedes están viendo ahí, le llaman el niño prodigio del baloncesto. Apenas tiene 18 años, pero ha logrado una cantidad enorme de récords que tienen que ver con jugadores juveniles. Por ejemplo, su equipo de baloncesto colegial, en su último año del high school, quiero decir, del bachillerato, logró un récord de 34-0. ¿Cómo? No perdieron nunca. Wow. Gracias al trabajo de ese jovencito que ustedes están viendo que tiene 18 años. Pero además, fue el único jugador colegial invitado al equipo de entrenamientos en Las Vegas, Nevada, cuando se preparaba el equipo nacional de Estados Unidos que iba para los Juegos Olímpicos de París. Hicieron una selección de 15 jugadores y el único del colegio, de la universidad, invitado fue él. Y fue todo un fenómeno que volvió loco a las estrellas de la NBA que iban rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Ahí está cuando lo recibe Adam Silver, seleccionado número 1 por Dallas Mavericks, un secreto a voces. Y este muchacho, muchas veces premiado, se espera que cambie la cara por completo del equipo que perdió a Luka Doncic hace poco y que junto a Kyrie Irving y Anthony Davis logre una franquicia poderosa en el oeste de la NBA. Apenas tiene 18 años y quedó rankeado entre los primeros 10 en anotación, en asistencias, en rebotes y en tapones de todo el baloncesto colegial de los Estados Unidos. Un fenómeno, Cooper Flag. Y él, junto al equipo de Brooklyn Nets, fueron historia en esta primera noche del draft, porque el equipo de Brooklyn Nets hizo tantos movimientos y tantas negociaciones antes del draft que terminó llevándose 5 jugadores en primera ronda, algo nunca visto. Sí, Brooklyn logró 5 selecciones en primera ronda del draft de la NBA. De aquí me voy a hablar de Juan Soto, porque es al patio. Tenemos que el presidente Abinader ha anunciado un estadio en el Ensanche La Fe con los estándares de Grandes Ligas. O sea, estamos hablando de un estadio que hace años reclama la afición del béisbol internacional, porque cada vez que Grandes Ligas le dicen queremos montar juegos en República Dominicana, ellos responden diciendo, no, pero es que ustedes no tienen un estadio con condiciones para traer jugadores de Grandes Ligas. O sea, así, nos lo estrujan en la cara. Bueno, pues hoy la noticia es que la Liga Dominicana de Béisbol da la aprobación, el visto bueno y el agradecimiento al presidente de la República con esta iniciativa de formar una comisión para hacer estudios que lleven a la construcción de un nuevo estadio, si no es remodelar el Quisqueya, hacer uno nuevo con los estándares de Grandes Ligas. Y ahora la Liga de Béisbol Profesional Dominicana celebra y agradece esta iniciativa del presidente de la República, Luis Abinader, de emitir este decreto 306-25 que crea la comisión consultiva con el objetivo de evaluar la viabilidad de construir un moderno parque de béisbol en el perímetro que actualmente opera en el estadio Quisqueya Juan Marichal. De aquí me voy al partido de baloncesto en La Romana. Ay, yo te iba a decir que no te fuera, te iba a preguntar. Ay, muchas gracias, dígame. ¿Cuántas veces han anunciado estadios aquí? El más cercano fue para el año 2006, un grupo de empresarios que dirigía Sandoval, otro de los empresarios, le dio a República Dominicana hasta el proyecto y la maqueta y todo lo que sería en el Sánchez La Fe. Y se hablaba incluso de hacer una ciudad deportiva alrededor del estadio con hoteles y demás. Pero ¿y qué pasó? Nada.
Se quedó en el aire. Pero es la primera vez que vemos que un presidente tome el sartén Sí. por el mango y diga, vamos a crear una comisión, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. A ver si tenemos que hacer una remodelación o un estadio nuevo. Bueno, vamos a ver, mientras tanto el sector Atala y el portal necesitando un techado. Pero está Necesitamos un techado Sí, en el no, está Atala. bien, era Me porque- gusta su campaña. Necesitamos, atención, no lo dije yo hoy, necesitamos un techado en el Atala. Es Sí, verdad. sí. Acuérdate que yo una vez Usted da por ahí. era vecino ahí Usted de fue de Atala. Honduras, fue vecino nuestro. ¿entiende? No, es verdad, Fran está con una serie de personalidades y es atleta pidiendo un techado para el sector Atala. Eso queda ahí mismito al lado del portal. Es correcto. Y Bueno, frente, de hecho, y frente a la cervecería. ¿eh? es correcto. Exacto. De hecho, es conocida como la cancha Portal Atala, como que le corresponde a los dos ustedes sectores. se merecen ese, Por ese- favor. ese Claro. techado. Por favor. Antes de irnos, Perdón, el baloncesto. los Metros le ganaron a los Cañeros por primera vez en la temporada. Los Metros de Santiago fueron a la Romana Ah, no sé qué decirlo. y lograron por 17 puntos la diferencia este triunfo, ganándole así el primer partido en fase de eliminación al equipo de los Cañeros. Igual los Leones. Los Leones consiguieron un triunfo importante sobre los Indios en el día de ayer. ¿Y por qué llamamos fase de eliminación? Quedan 6 equipos con el mismo récord que en la primera etapa y los 2 que queden rezagados, que se vayan quedando atrás, si no hay que completar las 10 fechas, porque son 6 equipos para jugar 5 partidos en casa y 5 en la ruta con los demás, si no hay que completar las 10 fechas, se eliminarían 2 equipos que se vayan quedando detrás. Por eso la importancia de que los Metros consiguieran su triunfo número 9 y se mantengan en primer lugar. ¿Terminamos? Bueno. Yo creo que sí. Hay que llevar a Federico más frecuente a A la Santiago. Tala. Ah, No, a Santiago. Santiago. A Santiago. Ese espíritu aguilucho de ayer lo llevó a él a no felicitar ese azul tuyo, que él siempre dice lo mismo. Mentira. Es como un cliché. El azul, no debe El un azul, azul. No es un azul, el cliché, azul. Nos no debe es un un cliché, azul. es la realidad. Bueno, pero no. Y además, pero- si tú me vas a llevar a Santiago, que sea para otra cosa, que hay y sobran allá. Pero no para hablar de las felicitaciones águilas. a los Metros de Santiago. Ayer estuve hablando con Mícalo. Sí. ¿Sabes que Mícalo era Muy hermoso era que son, el por anterior cierto. propietario de los Metros? Se asoció con el ingeniero Estrella, con Felito. Y ha dado un cambio de cielo a la tierra. Y Robin está ahí, don Robin también Sí, está. sí, no, los Metros. Yo espero que lleguen más lejos los Metros de Santiago. Están en primer lugar, van bien. Eso es un Y- problema para el ingeniero Manuel Estrella porque ya quieren que él se meta en otra cosa. No, y no puedo dejar de felicitar al ingeniero a propósito de esto, por la clase de Debería meterse en el exposición. Licey, el ingeniero. Perdón, estoy hablando del ingeniero Cuidado, Estrella. Sí, gracias. La felicitación al ingeniero Estrella por la clase de exposición que hizo ayer por CAPEX, es un almuerzo empresarial, Sí. donde él habló de la historia, pasado, el presente y lo que viene en Santiago como una ciudad con un crecimiento sostenible extraordinario. Muchas felicidades al ingeniero, tremendo orador, me dio clase de Sí, oratoria. sí, sí, ¿eh? muy Bueno, Muy y bueno, terminó con la cancha de fútbol Eso es correcto. como un aporte. Eso es así. Gracias, Fran. Siempre Gracias, por estar Fran. aquí. Con Fran Camilo nos vamos. Vamos. Cuídense mucho. Empieza el fin de semana para que puedan. A ver qué O sea, puede. para ti. Así mismo.